con la doctora Marianela Aguirre Ackerman las consideraciones sobre las indicaciones y contraindicaciones de la cirugía bariátrica y del tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida. Vamos a estar atentos a las preguntas que ustedes hagan y vamos a intentar hacer esto lo más interactivo posible. Los dejo ahora con la doctora Aguirre Ackerman para compartir esta clase. Marianela. Estamos intentando abrir. Vamos a disponer del presentación. Muy bien. Bueno, vamos a ver hoy qué hacemos con el paciente cuando vamos a evaluarlo, vamos a comenzar con la evaluación para la cirugía. Primero, comenzamos viendo cuáles son las indicaciones. Sabemos que un paciente tiene indicación quirúrgica claramente cuando su índice de masa corporal está por encima de 40 o tiene más de 45 kilos de exceso de peso, cuando tiene un IMC más de 35, cuando tiene además de 35 de índice de masa corporal comorbilidades, como diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño, dislipemias. El paciente debe haber realizado tratamientos convencionales previos y debe tener causas no endógenas de obesidad y debe tener una actitud positiva ante la intervención y el seguimiento, y esto es sumamente importante, ya que muchas veces el paciente tiene todas las primeras indicaciones, sin embargo no tiene una actitud positiva y esto puede afectar la efectividad del procedimiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la cirugía? Tenemos pocas contraindicaciones, las dividimos en absolutas y relativas. Por supuesto que el embarazo es una contraindicación absoluta, debemos hacer su unidad beta en las mujeres en edad fértil que buscan la cirugía bariátrica. Está contraindicado en pacientes con toxicomanía o alcoholismo en fase activa y en pacientes con inestabilidad clínica, insuficiencia de órganos o sistemas, pero cuando estas insuficiencias son incompatibles con el riesgo anestésico quirúrgico, es decir, en pacientes que tienen insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, pero están compensados, estos pacientes pueden ser evaluados para cirugía bariátrica, no es una contraindicación. Las contraindicaciones más frecuentes son las enfermedades psiquiátricas graves, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo, la bulimia y el retraso mental severo. Y las relativas son más frecuentes que las absolutas, como la depresión, y la patología psicológica con conductas autodestructivas, intolerancia a la frustración, alteraciones de la personalidad que puedan llegar a dificultar el cumplimiento de las indicaciones en el postoperatorio. ¿Qué es lo importante de estos criterios relativos de contraindicación? Lo importante es que son tratables, que son mejorables, que estos pacientes pueden, con el abordaje adecuado, estar en condiciones quirúrgicas si adhieren al tratamiento que se les propone. Y para esto el trabajo en equipo interdisciplinario es sumamente importante. La evaluación psicológica, además de las contraindicaciones, evalúa la situación actual desde el punto de vista psicológico del paciente, evalúa la presencia o no de trastornos de la conducta alimentaria, la presencia de psicopatología activa, la adicción a sustancias y la incapacidad para comprender. Y dejo este slide para charlarlo, para conversarlo con respecto a grupos de discusión.
¿Qué pasa con pacientes con IMC entre 30 y 35 que tienen comorbilidades que podrían ser curadas o mejoradas con el descenso de peso? ¿Y qué pasa con pacientes que no están en las guías actuales, entre menos de 18 años, más de 65 años, que sabemos hoy en día que un paciente con menos de 18 años, con una evaluación adecuada desde el punto de vista endocrino, una evaluación adecuada desde el punto de vista de la maduración psicofísica, podría estar en condiciones, y además que un paciente con más de 65 años con buen estado hemodinámico, con buen estado clínico, también podría ser evaluado. Sin embargo, no están actualmente en las guías, y lo dejo como para discutirlo, como para hablarlo con ustedes. Para seleccionar los pacientes tenemos diferentes scores de riesgo. Por ejemplo, este que propone Eric Di María tiene 5 puntos. Él encontró que el paciente tiene más riesgo si tiene más edad, si su índice de masa corporal es más elevado, si es hipertenso, si tiene sexo masculino y si tiene una historia de tromboembolismo pulmonar. 5 puntos que fueron encontrados por este autor como de alto riesgo previo a la cirugía y a tener en cuenta desde el punto de vista de cómo lo vamos a evaluar y cómo lo vamos a preparar a este paciente. Y otro estudio encontró que la edad y el sexo no fueron predictores positivos de riesgo, pero sí encontró que la historia de trombosis venosa profunda, la presencia de la apnea del sueño y el estado funcional sí han sido factores predictores de riesgo previo a la cirugía. Factores a tener en cuenta entonces en la evaluación del paciente para saber con qué paciente estamos delante y con quién debemos estar más atentos en la evaluación y la preparación. Los objetivos de la evaluación del paciente no son los mismos objetivos que antes de cualquier cirugía convencional, de una cirugía quizás de meatal, de vesícula. Tenemos objetivos más ambiciosos. En estos pacientes queremos identificar los problemas que afecten a la cirugía, por supuesto, el riesgo anestésico, pero también queremos identificar su estado nutricional. Necesitamos en este tiempo de evaluación educarlo acerca del procedimiento quirúrgico, de los riesgos y las alternativas y concientizarlo sobre el cambio que le producirá la cirugía en sus hábitos alimentarios. Y es un trabajo en equipo, ¿no? Aquí vemos que todos debemos aprender de todos y por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario como lo vimos en la clase anterior. Los especialistas que van a participar en la evaluación del paciente candidato a cirugía bariátrica, simplemente para hacer un recordatorio, que el paciente debe ser evaluado por una serie de especialistas trabajando en conjunto, habituados al manejo del obeso mórbido, entrenados en su evaluación y en su preparación para estar en las mejores condiciones posibles frente a la cirugía bariátrica. Vamos a ver los estudios preoperatorios. La evaluación debe incluir una historia médica exhaustiva que parece una obviedad, pero les aseguro que los pacientes obesos mórbidos no son muchas las ocasiones en las que son evaluados desde el punto de vista de su historia médica exhaustiva. También su historia psicosocial, un examen físico que realmente no es algo fácil de realizar en estos pacientes por sus características anatómicas, y debemos hacer, por supuesto, test apropiados de laboratorio para poder valorar el riesgo quirúrgico. También debemos tener en cuenta las causas y enfermedades relacionadas con la obesidad, sobre todo los factores que puedan llegar a afectar la recomendación de la cirugía. Vamos a hacer entonces una historia detallada de su obesidad, de sus factores etiopatogénicos, vamos a evaluar los hábitos del paciente, su conducta alimentaria, vamos a interrogarlo sobre los tratamientos previos de pérdida de peso, y en esto quiero detenerme, ya que más allá de lo que el paciente haya hecho previamente a la cirugía, es importante que si ese paciente tiene dificultades en la pérdida de peso, es decir, ese paciente ha realizado tratamientos previos y ha tenido descensos dificultosos de peso, esto va a mantenerse en el postquirúrgico. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, ya que no siempre se hace una evaluación detallada del paciente desde el punto de vista de su gasto metabólico, ya sea con fórmulas o sea con calorimetría indirecta, pero es importante tener en cuenta que su historia previa con respecto a su respuesta a los tratamientos que ha realizado deben ser considerados y deben ser conversados con el paciente. Y por supuesto, ¿cuál es su vínculo con la actividad física?
En la evaluación nutricional, la nutricionista se encarga de hacer una evaluación detallada de los hábitos alimentarios del paciente, justamente porque esto va a incidir tanto en la preparación del paciente, va a incidir en la preparación psicológica, va a incidir en la selección de la técnica quirúrgica, por lo tanto, esto debe ser detectado previamente, y en algunos casos, como por ejemplo el trastorno del comedor nocturno, el trastorno del comedor por atracones, está demostrado que estos pacientes son trastornos alimentarios de mayor dificultad en su mejoría con el tratamiento, por lo tanto es importante identificarlos, tenerlos en cuenta y manejarlos adecuadamente previo a la cirugía para optimizar la posibilidad de tener excelentes resultados quirúrgicos. Con respecto a los antecedentes de vida familiares, también es importante tenerlo en cuenta. Los hábitos tóxicos, sabemos que los pacientes deben dejar de fumar al menos 6 semanas antes de la cirugía, y por supuesto que les recomendamos también continuar sin el hábito tabáquico en el postquirúrgico para evitar riesgos de tener úlceras anastomosis, evitar riesgos de tener deficiencia de sutura que están asociados con el tabaco. Y luego vamos a hacer un interrogatorio de examen físico ordenado por sistemas para poder identificar los síntomas no diagnosticados y las enfermedades asociadas a la obesidad. ¿Qué observamos? ¿Qué tenemos que evaluar en el laboratorio del paciente que va a ser evaluado en cirugía bariátrica? Primero hablemos de un laboratorio convencional, donde vamos a evaluar hemograma, glucemia, el perfil lipídico, la función renal, un hepatograma, por supuesto que estudios de la coagulación, uricemia y orina completa, y una evaluación detallada de los micronutrientes. Vimos en la primera charla la deficiencia que tienen los pacientes con respecto a cirugía, previo a la cirugía, las deficiencias nutricionales que son tan frecuentes en pacientes que uno podría pensar que son pacientes que tienen excesos, ¿sí? Tienen excesos calóricos, pero tienen déficits nutricionales, por lo tanto, debemos medir micronutrientes antes de cualquier procedimiento bariátrico. Y esto también parece una obviedad, pero les puedo asegurar que no son muchos los equipos en Latinoamérica que en este momento en forma sistemática están midiendo micronutrientes previos a la cirugía bariátrica. Recordamos los déficits más frecuentes de vitamina B1, de vitamina B12, de ácido fólico, el más frecuente de todos, que es el déficit de vitamina D, y sobre todo, si vamos a realizar una cirugía malabsortiva, deberíamos evaluar también vitaminas liposolubles como la vitamina A y la vitamina E. Sin embargo, no lo hacemos en forma rutinaria. Si medimos en forma rutinaria vitamina B1, sabemos que la tiamina, tenemos en el organismo solamente 30 miligramos de reserva de tiamina, y esta reserva se agota rápidamente, entre 9 y 20 días es lo máximo que nos dura la reserva de tiamina si no tenemos una ingesta suficiente. Por lo tanto es muy importante medirlo previamente, reflexionar al paciente si tiene déficit de tiamina, ya que si en el postquirúrgico el paciente tiene vómitos importantes, corre severo riesgo de desarrollar deficiencia, desarrollar, por ejemplo, una encefalopatía de Wernicke. También es importante evaluar ácido fólico, vitamina B12, otra vitamina que tiene una frecuencia elevada en su deficiencia. La vitamina A la colocamos como opcional, está puesta como opcional en la mayoría de las guías actuales, y recomendamos la evaluación del metabolismo fosfocálcico, sobre todo midiendo calcio, fósforo, magnesio, vitamina D y paratormona molécula interna. En el metabolismo del hierro, sabemos que la ferritina mide reservas, sin embargo, es una reactante de fase aguda y podemos tener pacientes con cifras muy elevadas de ferritina que no nos estaría indicando suficiencia. Por lo tanto, debemos medir un metabolismo del hierro, un perfil ferroquinético completo, midiendo ferritina, transferrina, ferremia y saturación de transferrina. Continuamos con la medición de minerales, con la medición del calcio. Recomendamos enfáticamente la medición del zinc, del magnesio y del selenio, y del cobre de manera opcional. Es interesante encontrar
las deficiencias que vemos en estos pacientes en los que medimos los minerales y oligoelementos. Por lo tanto, creo que tenemos que trabajar en una sistemática en la cual entender que debemos medir lo que sabemos que podemos encontrar alterado. ¿Qué pasa con la evaluación endocrina? En la evaluación endocrina, en líneas generales, nosotros, desde el punto de vista práctico, medimos TSH ultrasensible en todos los pacientes que están en evaluación para cirugía bariátrica, ya que no siempre los pacientes tienen signos o síntomas característicos. Sin embargo, las guías recomiendan que deberíamos realizarlo, medir una TSH molécula intacta en molécula ultrasensible, solamente en aquellos que tienen riesgo o sospecha de hipotiroidismo. Deberíamos hacer un screening de causas raras de obesidad basados en la historia clínica y en el examen físico. Y desde el punto de vista endocrino, no tenemos datos para solicitar en forma rutinaria densitometría ósea fuera de las recomendaciones actuales que tenemos de las guías vigentes. Específicamente en los pacientes con diabetes tipo 2, debemos evaluar, además de la historia médica completa, como acabamos de ver, por supuesto que el perfil glucémico con glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, medimos reserva pancreática con el péptido C, medimos albuminuria o albuminuria-creatininuria en una muestra de orina aislada. Debemos evaluar descartando una diabetes autoinmune con autoanticuerpos, sobre todo el anti-GAD, que es el más específico para poder determinar si el paciente realmente tiene una diabetes tipo 2. Es fundamental medir en los pacientes con diabetes tipo 2 el perfil lipídico para poder configurar cuál es el alcance que tiene las comorbilidades, las enfermedades micro y macrovasculares que podrían estar asociados a este paciente con diabetes. ¿Qué tenemos que hacer con el control glucémico previo a la cirugía? Debemos optimizar el control glucémico preoperatorio, ya que esto puede influir en el resultado, en la evolución del paciente con diabetes tipo 2. ¿Y cuáles son los targets? Deberíamos lograr que el paciente con la preparación previa pueda llegar a tener una hemoglobina glicosilada igual o menor a 7, con glucemias en ayunas menores o iguales a 110. En general medimos glucemias preprandiales menores a 130 y glucemias postprandiales a las 2 horas menores a 140. Sin embargo, si los pacientes son pacientes que ya tienen complicaciones macro-microvasculares, pacientes con retinopatía, pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con antecedentes de diabetes cerebrovascular, somos menos exigentes respecto a los valores target de hemoglobina glicosilada y podríamos tener un paciente que esté con 7.5, con 7.8, que esté entre 7 y 8, que no esté exactamente por debajo de 7, y sin embargo podríamos tener este paciente absolutamente bien preparado para la cirugía. Lo mismo si se trata de un paciente con una diabetes tipo 2 de larga evolución. ¿Qué pasa con los diabéticos que no logramos que lleguen con los niveles target de hemoglobina glicosilada? En pacientes que tienen una hemoglobina más de 8, tenemos pacientes a veces que logramos bajar la hemoglobina glicosilada, llegan con 12 de hemoglobina glicosilada, logramos bajarla a 9. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, en esos casos tenemos que utilizar el juicio clínico y evaluar si es que este paciente va a poder mejorar aún más, o si a lo mejor mejoró lo suficiente, lo tenemos en condiciones apropiadas, equilibradas, como para realizar el procedimiento quirúrgico, y en esos pacientes podríamos no esperar más y poder operarlo antes de llegar a tener la hemoglobina glicosilada en target. ¿Cuáles son los estudios complementarios que necesitamos pedir a un paciente en evaluación quirúrgica? Siempre tenemos que orientarnos por sistemas para poder evaluar de manera ordenada. En este resumen vemos los exámenes que vamos a pedir en este paciente, el laboratorio que acabamos de describir, la endoscopía digestiva alta con toma de biopsia, ecografía abdominal, placa de tórax, una evaluación cardiovascular con electrocardiograma, y vamos a ver algunos casos en los cuales vamos a pedir un ecocardiograma, examen funcional respiratorio,
Y también vamos a ver algunos casos en los que vamos a pedir estudio del sueño, que podemos pedir una polisomnografía o una poligrafía respiratoria. Desde el punto de vista cardiovascular, los pacientes deberían tener una evaluación cardiovascular realizada por el cardiólogo previo a la cirugía, y necesitar o no otros estudios va a depender de los factores de riesgo individuales. En un paciente a lo mejor que ha tenido un antecedente isquémico, podríamos tener una evaluación con un centellograma, con tario. A lo mejor en pacientes que tengan una historia larga de hipertensión arterial, una hipertensión arterial severa, necesitaríamos tener además un ecocardiograma. En cada paciente vamos a ver estudios adicionales que vamos a hacer luego del electrocardiograma de articulación. También tenemos pacientes en los que a lo mejor llegan sin un diagnóstico previo de hipertensión y lo diagnosticamos durante la primera entrevista, durante las primeras entrevistas. En esos casos vamos a tener exámenes específicos que vamos a hacer para poder evaluar riesgo cardiovascular. Marianela. Sí. Hola. Hola. Sí. Bueno, Almino, buenas noches. No tuve la oportunidad de te hablar en la primera charla que ha hecho, que ha sido buenísima. Pero yo te gustaría preguntar algunas cosas para que no avanzamos con más informaciones sin tener clara algunas cosas. ¿Puedo? ¿Cómo no? Muy bien. Entonces, mire, en el preparo del paciente diabético, ¿cuál es el valor o cuándo necesitamos pedir también los otros anticuerpos como antiinsulina o anti-ICA? ¿Cuándo crees que sea de valor pedir esos otros anticuerpos también? Bueno, es una pregunta muy interesante. En realidad, desde el punto de vista formal, nosotros tenemos una seguridad mayor en poder descartar que el paciente tiene una diabetes autoinmune si tenemos 3 autoanticuerpos negativos. Ahora, desde el punto de vista práctico, como tenemos una mayor especificidad en la exactitud del anti-GAD, del anti-GAD 65, en realidad deberíamos tener una altísima certeza de que el paciente tiene una diabetes tipo 2, sobre todo si desde el punto de vista clínico tenemos un paciente que tiene una diabetes que se comporta como una diabetes tipo 2, es decir, comienza después de los 25 años, tiene un largo tiempo sin utilizar insulina. Recordemos que los pacientes con diabetes LADA, en general en los primeros 3 años del diagnóstico, ya están con tratamiento insulínico. Por lo tanto, en un paciente que tiene una obesidad importante, que tiene una historia larga de diabetes sin utilizar insulina o utilizando después de 10 años de la enfermedad y tener solamente un anti-GAD negativo, podríamos decir que se trata de un diabético tipo 2. Sí, yo he escuchado que 10% de los pacientes tipo 1 pueden tener un anti-GAD negativo. ¿Sí es verdad? Es verdad porque los pacientes, digamos que tienen anticuerpos que pueden mantenerse durante más tiempo positivos y anticuerpos que pueden estar durante menos tiempo. El tema central pasa porque en realidad el comportamiento clínico es lo que nos ayuda, ahí puedo verte, el comportamiento clínico es lo que nos ayuda a poder establecer un mejor pronóstico. Por otro lado, ¿para qué nos ayudaría tener los anti-GAD negativos? Para decirle al paciente, bueno, usted tiene, viste Almino que hoy en día hablamos de la diabetes tipo 1, tipo 2, 2,5, ¿no? Es como que la diabetes es un amplio espectro de enfermedades que comparten la hiperglucemia, pero que no siempre los catalogamos en forma tan enfática, si bien eso es lo que buscamos, ¿no? Desde el punto de vista médico. Sin embargo, recordemos que los diabéticos tipo 1 también pueden beneficiarse con la cirugía bariátrica, si bien en ese caso no buscamos una cirugía metabólica, buscamos solamente una cirugía bariátrica, buscamos mejorar las cantidades de insulina que este paciente recibe. No siempre logramos mejorar de forma significativamente la hemoglobina glicosilada, pero quizás estos pacientes sí nos sirve tener los anticuerpos negativos para decirle, bueno, usted tiene más chances de tener una remisión de la enfermedad, por supuesto, que no tendría la remisión si fuera un diabético tipo 1,
pero digo que también el paciente se podría beneficiar si es un obeso severo y tiene una diabetes tipo 1. Mire, Marianela, yo tuve 3 casos de pacientes obesos mórbidos que no eran diabéticos, que yo hice la cirugía, yo hice un bypass, con un tiempo promedio de una semana después de la cirugía, los 3 estaban diabéticos. Discutiendo estos casos con los endocrinólogos de mi grupo, la conclusión es que estos pacientes ya tenían una forma de diabetes que no era el tipo 2, o sea, tenían un diabetes tipo 1 que está de alguna forma compensado, que se hace descompensado después de la cirugía. Desde esto, yo agregué en la lista de preoperatorios que pido a los pacientes, mismo que no tengan diabetes, el péptido C. Entonces, no hago el péptido C solo en los pacientes diabéticos, pero a todos los pacientes que voy a hacer cirugía bariátrica. ¿Cómo ves? ¿Y estos pacientes tenían antigar positivo? ¿Estos No, mire, es que esos pacientes eran obesos mórbidos, no tenían histórico de diabetes, y en el momento de la cirugía tenían una glicosis normal, o sea, no se tenía idea que podrían desarrollar un cuadro de diabetes después de la cirugía. Por esto no tenía la preocupación de pedir péptido C o antigar o hemoglobina glicosilada, porque no eran diabéticos. Claro, pero a lo mejor podrías haberlo pedido a los anticuerpos igual en el postquirúrgico, porque si los tenían positivos hubieran Sí, continuado. ahí sí, está. En el postquirúrgico, cuando hicimos el estudio, tenían un antigar positivo. Positivo, eso. O sea que eran pacientes diabéticos tipo 1 que no tenían previamente, digamos que tenían una inmunidad lenta, porque en realidad cuando decimos LADA, decimos pacientes con autoinmunidad, pero de lenta evolución. Entonces son pacientes que pueden estar durante años compensados, como bien decís, y que en algún punto se descompensan. Y quizás el estrés quirúrgico, más que la cirugía en sí, pudo haberlo descompensado. Sí, perfecto. Otra cosa, ¿cómo ves la dosaje del péptido C o glicemia o insulina antes de la cirugía en ayuno y post-estímulo? ¿Crees que eso tenga algún valor? Tiene mucho valor en el posestímulo, tiene mucho valor. En realidad, las publicaciones siempre lo determinan en ayunas al péptido C y ponen un punto de corte de más de 1 como buena suficiencia, si bien hay algunos trabajos que han encontrado que un punto de corte debería ser un poco más arriba y deberíamos ponerlo por encima de 2.5 de punto de corte de péptido C como para hablar de buena suficiencia. De todas maneras, está demostrado que si nosotros hacemos una tasa con péptido C glucosa, también podemos mejorar. Hay publicaciones que muestran que tasa de péptido C glucosa podría ser mejor que péptido C aislado, y también haciendo la prueba con glucagón, si bien tiene sus riesgos. En general, nos manejamos con una premisa que es costo-beneficio, ¿no? No tenemos hoy en día ninguna prueba lo suficientemente sensible, específica, sencilla y de bajo costo, que nos permita decir, esta es la mejor prueba para evaluar reserva pancreática. Por lo tanto, nos manejamos con péptido C en ayunas como una prueba que combina, que es sencilla, que es económica y que nos da cierto grado de información, si bien no tiene una alta sensibilidad. Pero sí, hay muchas publicaciones que hablan de la tasa de péptido C glucosa y de la determinación postprandial de péptido C y de la determinación también postglucagón. Sí, mi último comentario en esa sesión, Marianela, es que hace también un mes miré una paciente que operamos, una diabética, una señora obesa mórbida con un IMC de 42, con un histórico largo de diabetes de 15 años y que tenía un péptido C de 1,7 de preoperatorio. Ha tenido una evolución muy buena en los primeros 45 días. Sacamos la insulina, disminuimos todas las drogas orales. Pero después de esto empezó otra vez con glicemias más altas y tuvimos que regresar con insulina. El detalle es que su péptido C estimulado era 1,2. Entonces el ayuno 1,7
el estimulado 1-2. Yo no sé si todavía eso es un dado importante que podríamos tener imaginado que esta paciente no tenía una evolución tan buena en relación al manejo del diabetes. Gracias. Sí, sigue, por favor. Bueno, no, muy buena paciente, muy buen caso, y la verdad es que es cierto que tratamos de, por eso es que se han propuesto tantos scores en los que tenemos en cuenta el si usa o no usa insulina, como el Diarem, por ejemplo, donde tenemos, fíjate que los scores en realidad son muy pocos los que incluyen al péptido C dentro del score, ¿no? En general se utiliza más la cantidad de años de diagnóstico, se utiliza más el uso o no de insulina, la edad del paciente, como para tener en cuenta, porque en realidad no tenemos, como te decía, una determinación que podamos decir que es la mejor determinación para poder evaluar fehacientemente reserva pancreática. Gracias. Seguimos con la evaluación de nuestro paciente. ¿Qué hacemos para evaluar desde el punto de vista respiratorio? A los pacientes vamos a hacer una placa de tórax y un screening estandarizado para síndrome de apnea del sueño. Vamos a necesitar una polisomnografía confirmatoria si el test es positivo. Vamos a ver enseguida uno de los scores que podemos utilizar y una evaluación más exhaustiva desde el punto de vista respiratorio en pacientes que tienen enfermedad pulmonar intrínseca o que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cuándo evaluamos gases en sangre? Si los pacientes son superobesos y si sospechamos un síndrome de hipoventilación. Tenemos un score muy simple, quizás lo conozcan, el score Stock-Ban. Es un score en el que, fíjense, tenemos preguntas muy sencillas. Si el paciente ronca, si se siente cansado, fatigado con sueño, si ha observado a alguien, si deja de respirar durante el sueño, si está o ha estado recibiendo tratamiento para la hipertensión, o sea, si es hipertenso, si tiene un IMC más de 35, si tiene más de 50 años de edad, si su cuello, midiéndole con el centímetros, es de más de 40 centímetros, y si es de sexo masculino. Si tiene más de 3, este paciente tiene un alto riesgo de síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño y por lo tanto deberíamos realizar una poligrafía respiratoria o una polisomnografía. En cambio, se ha respondido, tiene a menos de 3 preguntas como con sí, tiene bajo riesgo y podríamos no realizar la poligrafía. Esto es importante ya que son preguntas muy sencillas, fíjense que poco tiempo nos lleva, muy económico y podemos determinar la necesidad o no de realizar una polisomnografía. Desde el punto de vista gastrointestinal hacemos una endoscopía digestiva alta y la consideramos de alta utilidad, ya que además vamos a poder evaluar otras comorbilidades antes de los procedimientos bariátricos. Y si bien esto es discutido, en nuestra zona tenemos una alta prevalencia de infección por Helicobacter pylori, por lo que recomendamos incluir además una biopsia para determinación de Helicobacter pylori. Tiene que ver con la prevalencia en nuestra población. Y si bien también es discutida la utilidad o no de una ecografía hepatobiliopancreática, consideramos que es un estudio no invasivo, que es de bajo costo, que si bien no va a hacer diagnóstico en forma específica de esteatosis hepática, nos puede servir para ver volumen hepático, tamaño hepático, presencia de grasa en el hígado y también para medir grasa intraabdominal. Y nos ayudaría también para poder evaluar cómo está ese paciente pre y postquirúrgico. Desde el punto de vista ginecológico, es muy importante solicitar su unidad beta en mujeres en edad reproductiva. Y esto tengámoslo en cuenta no solamente en el inicio de la evaluación, sino también en el fin de la evaluación, ya que muchas veces estos pacientes están más de 6-8 meses en preparación quirúrgica. Y seguramente a todos los que ya están con muchos años de experiencia les ha pasado tener que suspender cirugías porque los pacientes tenían test positivos. Se recomienda enfáticamente hablar de la anticoncepción ya previo a la cirugía. Las pacientes tienen que conocer que la efectividad de los métodos anticonceptivos orales no es conocida fehacientemente en el postquirúrgico, sobre todo de las cirugías
con componente malabsortivo, por lo tanto deberíamos aconsejarlas en la elección quizás de anticonceptivos en parches, en el postquirúrgico, y todo esto debe hablarse en el prequirúrgico, ya que no siempre el médico ve al paciente en las primeras semanas en el postquirúrgico, muchas veces tiene el control quirúrgico, tiene el control nutricional, el control psicológico, y es importante que esté hablado entonces previamente a cómo manejarse desde el punto de vista de la anticoncepción en el postquirúrgico, sobre todo en el postquirúrgico inmediato. Y en pacientes que tienen bypass gástrico, como decíamos entonces, evaluar el uso de terapias anticonceptivas no orales. Por supuesto que además debemos considerar que pacientes que están con anticonceptivos orales o utilizando estrógenos por tratamientos previos por menopausia, esto debe ser discontinuado antes de la cirugía para poder reducir el riesgo de complicaciones tromboembólicas en el postoperatorio. Y también muy importante entender que, recuerden la frecuencia que tenemos de ovario poliquístico en mujeres que son evaluadas para cirugía bariátrica, deben ser advertidas que la fertilidad podría mejorar en el postoperatorio. Y tengámoslo en cuenta porque muchas veces son mujeres que no utilizan métodos anticonceptivos en el prequirúrgico y sí, realmente necesitamos que estas pacientes durante 12 a 18 meses se mantengan dentro del tratamiento, trabajando para la pérdida de peso y evitar, desde todo punto de vista, evitar la posibilidad del embarazo. Y algo nuevo que se estableció en las últimas guías, que los pacientes deben tener un apropiado screening para descartar cáncer, seguridad y riesgo antes de la cirugía, y esto nos lleva muchas veces a hacer diagnósticos de neoplasias que se diagnostican teniendo en cuenta el screening prequirúrgico en los pacientes según edad. Hacemos entonces un checklist para repasar cuáles son las cosas que necesitamos evaluar previas a una cirugía. La historia clínica debe ser una historia clínica completa. Recordemos que estos pacientes muchas veces no han tenido una historia clínica completa jamás, evaluando sus comorbilidades, la antropometría, sus historias de pérdida de peso y, por supuesto, determinar a partir de ahí qué pacientes van a poder continuar con el programa quirúrgico y quienes, por riesgo, deberían discontinuar o por contraindicaciones. Debemos hacer un laboratorio metabólico con screening de nutrientes, una evaluación cardiopulmonar con screening de apnea del sueño, evaluación gastrointestinal con screening para Helicobacter pylori, ecografía abdominal y endoscopía digestiva alta, la evaluación endócrina midiendo hemoglobina A1C. Recordemos que la hemoglobina A1C no solo la medimos en sujetos con diabetes, ya que además podemos medirla porque es uno de los test que utilizamos para diagnóstico en pacientes que tienen riesgo de tener diabetes tipo 2. Medimos TSH ultrasensible y solamente medimos andrógenos en sospecha de poliquitosis ovárica y solamente medimos cortisol si hay sospecha clínica de Cushing. Hacemos una evaluación nutricional completa con hábitos alimentarios, historia nutricional, una evaluación psicosocial. Perdón. ¿Toqué algo mal? No. La historia médica que necesitamos hacer documentando la necesidad de la cirugía, el consentimiento informado y proveer información financiera, descenso del precio prequirúrgico del 10%, optimizar el control glucémico en pacientes con diabetes, explicar la anticoncepción, explicar la cesación tabáquica y realizar un screening de cáncer. Con esta evaluación preoperatoria tenemos una evaluación médica básica que puede ser más exhaustiva en pacientes que tengan complicaciones, que tengan un estado clínico que así lo requiera.
Y en el preoperatorio además debemos reforzar conceptos. Debemos trabajar no solo en evaluarlo desde el punto de vista médico, nutricional y psicológico, sino ayudarlo a comprender que la cirugía es una herramienta, que no es la cura de la obesidad, dialogar con el paciente, ¿por qué quiere operarse? Parece una obviedad, pero el paciente debe expresar, debemos escucharlo. Nosotros como médicos vemos los factores de riesgo, vemos a la obesidad como enfermedad, a la reducción de la expectativa de vida, y sabemos que el paciente claramente se verá beneficiado con la cirugía si es su indicación. Sin embargo, tenemos que ver sus expectativas. ¿Por qué el paciente quiere operarse? ¿Qué es lo que a él le molesta de estar como está? Porque eso nos va a ayudar a conocer sus expectativas y poder establecer de esa manera un mejor tratamiento adaptado a medida de ese paciente. Y explicar el programa de cirugía bariátrica para tratar de lograr adherencia y compromiso con el seguimiento. Sabemos que la tasa de seguimiento de los pacientes en los programas quirúrgicos es baja, que la tasa de toma adecuada de suplementos nutricionales en el postquirúrgico es baja. Y debemos intentar hacer todo lo posible en el prequirúrgico, donde el paciente lo tenemos como más cerca, porque el paciente que desea operarse viene más a menudo, lo tenemos más cerca, está más en contacto con el equipo interdisciplinario para tratar de que comprenda la necesidad de prevenir las deficiencias en el postquirúrgico, por qué utilizamos suplementación en el postquirúrgico, y todo esto debemos hacerlo en el preoperatorio. Aprovechar el tiempo de evaluación para que también sea tiempo de preparación, para llegar en las mejores condiciones y tener un paciente que esté mejor preparado para un seguimiento a largo plazo. Bueno, esto es todo. Quedo abierta a sus comentarios, a sus preguntas, para poder saber cómo trabajan. Hay algunas preguntas muy interesantes que, Nicolás, si le puedes dar cámara a Albino y a Marianela. Y les voy a pasar a las preguntas que están pasando los cursantes. Una de las preguntas es si es necesario tener un especialista en radiología de la obesidad para evaluar a los pacientes. Y la otra pregunta es si siempre es necesario hacer una seriada esófago-gastroduodenal en los pacientes o con una endoscopía es suficiente. Albino, ¿qué opinás? Entonces, mire, Edgardo, nosotros nomás hacemos endoscopía. Yo creo que hacer endoscopía es suficiente. Si en la endoscopía se queda alguna duda en algún aspecto específico, y yo creo que la única ventaja que miro para una placa sería, por ejemplo, un estudio más específico de una hernia de hiato, o entonces una idea del tiempo de espaciamiento del estómago después, pero en general la endoscopía es suficiente. Perfecto. Nosotros aquí en Corrientes trabajamos exactamente igual, solamente solicitamos una seriada de esófago gastroduodenal en caso de una hernia de hiato, reflujo importante, y si no, con una endoscopía es suficiente. Yo creo que para estudio del esófago, Edgardo, podría ser que la placa sea mejor para un paciente que puede tener disfagia antes de la cirugía, que se va a buscar un megaesófago, porque ahí en la endoscopía solamente se haría el diagnóstico de un megaesófago, de una calasia, ya con un grado importante de dilatación del esófago. Yo creo que la seriografía en un caso como este podría ser más sencilla para el diagnóstico de algún problema motor del esófago, para que de ahí se pueda decidir por una pH-metría o una manometría, algún estudio más específico. Perfecto, perfecto. Y con respecto al especialista en imágenes en obesidad,
¿Cuál es tu opinión, digamos? En general, una de las preguntas es si es necesario tener un especialista en diagnósticos por imágenes de la obesidad. En realidad no existe la especialidad de diagnóstico por imagen en obesidad, pero sí es conveniente tener un imagenólogo que evalúe siempre los pacientes del equipo, porque él es el que se va a entrenar con las imágenes de las seriadas y el resto de la imagenología, tanto preoperatoria como postoperatoria, en la evaluación de los pacientes. Otro problema que es importante y es muy importante para nosotros en Sao Paulo. Una seriografía acá en Sao Paulo hoy, el paciente va a demorar como 3 o 4 meses para hacerla, porque casi ya no se hace. Lo que pasó es que todos los centros de investigación radiológica, la seriografía es un examen muy barato. Entonces todos quitaron los equipos para hacer seriografía y los reemplazaron por tomógrafos, por resonancia, por equipos así que renden mucho más plata. Entonces no es fácil. Hoy, para un paciente hacer una seriografía en Sao Paulo va a demorar 3 o 4 meses. Si quiero algo rápido, voy directo al hospital con el paciente y yo mismo con el radiólogo hago la seriografía. Perfecto. Otra pregunta es para mí, Marianela y Pilar, que también está escuchando. ¿Es necesario que los pacientes dejen el cigarrillo en el preoperatorio? ¿Eso es una rutina de trabajo de sus equipos? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Bueno, en mi caso, nosotros trabajamos con una neumonóloga que además es esposa de uno de los cirujanos. Así que tenemos una neumonóloga que trabaja muy fuertemente en la asunción tabáquica de los pacientes y tratamos que sea ella la que vea la mayoría de los pacientes que se operan con nosotros. Entonces, la verdad es que es algo en lo que trabajamos fuertemente. Sin embargo, tenemos al equipo psicológico que opina que hay casos en los cuales a los pacientes les resulta muy difícil trabajar sobre 2 estímulos fuertes de dopamina, como son el tabaco y la comida, a la vez. Entonces hay pacientes en los cuales realmente, por más que desde el punto de vista médico sabemos que deberían dejar el tabaco, muchas veces podemos lograr solo que reduzcan la y nos sentimos conformes con eso. Mire, Marianela, yo mirando tu presentación, mires que tú has presentado un cuadro ideal. Para nosotros cirujanos, no es fácil que vamos, porque esto, yo creo que yo estoy intentando cambiar la forma de preparo que hago en mi centro. Si voy a buscar el ideal que tú has presentado aquí, voy a demorar 6 a 8 meses, 1 año, para hacer el preparo ideal del paciente. Yo creo que también hay una otra cuestión de mercado, porque si yo no preparo el paciente en un tiempo más o menos, yo creo que demoramos entre 2 a 4 meses para tener un paciente acá listo para hacer la cirugía. Pero se va a demorar mucho más, él va a buscar otra clínica y mi clínica se queda vacía. Entonces, este es otro tema. Una de las colocaciones que hicieron, que me pareció muy interesante porque es así que trabajamos aquí. Mire, en el preparo, yo no hago exámenes, por ejemplo, de vitamina A, de vitamina E, de selenio, de cobre, de magnesio, eso no lo hago. Pero nosotros lo que hacemos es que 1 mes antes de la cirugía, por lo menos, ya empezamos con un suplemento vitamínico del paciente. Y la idea es que con esta reposición que hacemos antes de la cirugía, si él tiene algún problema con estos micronutrientes, que se va a hacer un preparo de forma adecuada, porque también otra cosa, Marianela, esto todo cuesta mucha plata. Y los seguros aquí en Brasil pagan por hierro, pagan por vitamina B12, pagan por zinc, pero ya no pagan, por ejemplo, selenio, cobre, vitamina A, vitamina C
eso no cubren los convenios. Esto, si un paciente va a pagar por todo, va a llegar en el final costando $1.000. ¿Cómo ves? Es verdad. En realidad nosotros de toda esa evaluación, lo que sí hacemos es medición rutinaria de zinc y selenio, no en todos los pacientes de cobre, solamente en aquellos pacientes les agregamos cobre cuando tienen, por ejemplo, una anemia inexplicada, que tienen B12 normal, fólico normal, y que no podemos explicarlo y que podría deberse entonces esa anemia inexplicada a una deficiencia de cobre, pero en líneas generales sí medimos selenio y zinc. Lo que no medimos rutinariamente en todos los pacientes por un motivo de costo y tiempo es la vitamina B1, pero en algunos pacientes, en los pacientes, por ejemplo, que tienen historia de alcoholismo, sí, lo medimos porque son pacientes que tienen más riesgo de deficiencia. Y otra cosa que hacemos con los pacientes que tienen algún cuadro muy importantes es reforzar el consumo de vitamina B1 en el postquirúrgico, ya que, como veíamos en la presentación, no tenemos reservas de B1. Nuestro problema principal con la B1 es que no tenemos reservas y que el paciente puede lesionarse rápidamente si tiene vómitos en el postquirúrgico, por lo tanto es una vitamina para tenerla en cuenta. Sin embargo, el tema de costos que decís realmente es muy importante y de hecho una de las cosas que intentamos hacer, por eso hemos hecho un trabajo multicéntrico evaluando cuáles son nuestras deficiencias. Fíjate vos que tenemos deficiencias un poco más importantes de selenio en nuestra región que las deficiencias encontradas en otros lugares, y un poco menos de deficiencia de B12 en nuestra región, comparativamente con los sajones, quizás porque comemos más carne, no quizás porque nuestra ingesta sea diferente a la ingesta en otros lugares, pero yo creo que determinar cuál es la prevalencia de nuestras deficiencias nos podría ayudar mucho para poder tener una valoración costo-beneficio con respecto a cuál debería ser nuestro esquema de medición de micronutrientes. Sí, del tema del tabaco nosotros intentamos que el paciente por lo menos disminuya al máximo de 6 cigarrillos al día. Eso hace con el preparo de la fisioterapeuta. Exacto. ¿Utilizan algún método para eso? ¿Al menos utilizan medicación? Sí. ¿O eso lo maneja? Sí. Sí, eso es manejado por la fisioterapeuta que habla con el paciente y buscan cuál es la mejor manera de hacer con que él pare. El ideal es que pare, pero muchos no pueden. Entonces, otra cosa también es que yo creo que es mucho estrés, ¿no? Hacer cirugía, hacer examen, parar de fumar, parar de beber, es mucho estrés para los pacientes también. Es lo que dice el equipo psicológico, que nuestro equipo psicológico dice exactamente lo mismo, y por eso es que el consejo médico siempre es dejar de fumar, y la neumonóloga a todos les dice que deben dejar de fumar, pero trabajamos de forma interdisciplinaria. ¿Cuál es su situación desde el punto de vista del grado adictivo que tiene con respecto al tabaco, con respecto al alcohol? ¿Cuál es el grado de riesgo que tiene? Y en cada caso aconseja cuál es la mejor estrategia, porque justamente creo que en eso se basa la interdisciplina, en no verlo cada uno desde un espacio rígido, sino poder verlo de una mirada integral en la que tengamos en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con su adicción y no solo el riesgo quirúrgico. Bien, el tema de la presentación de hoy es quién se debe operar y quién no se debe operar. Yo creo que nosotros sabemos bien a quién operar, pero todavía tenemos dificultad de saber a quién no operar, porque todavía no hay, yo creo, un score, un grupo de parámetros que se puede imaginar que este sea un buen candidato a la cirugía, este no. Hay algunas cosas. Entonces, en tu opinión, Edgardo y Pilar, ¿quién no se debe operar? Bien, es muy importante primero evaluar las contraindicaciones quirúrgicas de los pacientes desde el punto de vista tanto respiratorio como cardiovascular. Hay que evaluar, hay muchos de estos pacientes que están sometidos a tratamientos psicológicos, psiquiátricos e incluso tratamientos oncológicos. Los pacientes que no se deben operar son aquellos que, aunque tengan indicación por índice de masa corporal y enfermedades, no estén compensados desde el punto de vista psicológico, tengan una psicopatía descompensada. Estos pacientes son los que tienen
mayor riesgo de suicidios posoperatorios y mayor riesgo de descompensación aún. Por lo tanto, estos pacientes no deben ser intervenidos y deben ser evaluados y tratados por el equipo psicológico hasta ponerlos en condiciones. Por otro lado, me parece que realmente sería muy bueno poder tener scores que nos permitan establecer qué pacientes van a responder mejor al tratamiento quirúrgico. Porque nosotros nos manejamos y decimos, bueno, el paciente que logró previamente a la cirugía una buena pérdida de peso, vino a todos los controles, hizo todas las evaluaciones que le dijimos, ese paciente es un paciente que va a responder bien en el postquirúrgico, va a hacer las indicaciones, va a continuar con las indicaciones médicas, y en la práctica vemos que, si bien muchas veces es así, muchas veces no es así. Muchas veces ese paciente que previamente adhirió a la preparación prequirúrgica, que hizo adecuadamente los controles prequirúrgicos, quizás en el postquirúrgico, hola Manuela, hola Manuela, quizás en el postquirúrgico ese paciente no continúa en el programa, lo abandona, no hace buena adherencia con los suplementos. Por lo tanto, realmente no tenemos en este momento un score que nos permita decir, efectivamente este paciente va a hacer el seguimiento como corresponde, va a tomar la suplementación como corresponde y aquel paciente no. Creo que eso sería algo importante tener en cuenta porque en los pacientes tenemos mejores resultados, como todo tratamiento crónico, en los que tienen mejor adherencia al tratamiento. Y la adherencia no es llegar a la cirugía, la adherencia es el cambio, la recuperación de la obesidad que logran en el postquirúrgico con el manejo interdisciplinario. Eso realmente es lo que los lleva a tener el éxito, entendido por mantenimiento del peso a largo plazo, y no solo por descenso de peso. Por lo tanto, yo creo que tenemos claramente médicamente qué pacientes no operar desde el punto de vista de que tienen alto riesgo quirúrgico o compensarlos adecuadamente para que puedan en algún momento llegar a operarse, pero desde el punto de vista psicológico, creo que somos muy complejos los seres humanos y los obesos aún más, como para poder establecer con claridad qué pacientes van a adherir mejor y qué pacientes van a tener una mejor adherencia en el postquirúrgico. Y Lara agrega que obviamente toxicomanía, embarazo, lactancia son contraindicaciones para este momento de la cirugía, ¿no? Pero Edgardo, la preocupación más grande que tengo es que nosotros sabemos que el índice de falla de la cirugía bariátrica hoy, o sea, de pacientes que no tienen buen resultado, hay que discutir también el criterio de definición de buen o mal resultado, pero es como 25%. Y yo creo que la mejor manera de disminuir este número de falla en la cirugía es operar menos o preparar mejor el paciente antes de la operación. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los pacientes que por estas razones no podemos operar o que hay que mantener en una línea de cuidado más larga antes de la operación? Porque son los que no responden a la cirugía. Desde el punto de vista de la conducta alimentaria, son los pacientes que tienen los picoteadores, los pacientes que son comedores nocturnos, los pacientes que tienen binge eating disorder, los que son comedores compulsivos, pero que no entran en la categoría de bulimia porque no tienen conductas compensatorias. Estos pacientes tienen una carga muy fuerte emocional en la ingesta, no son los típicos comedores de volumen, que son pacientes que andan mucho mejor en el postquirúrgico porque tienen poco componente emocional. Son pacientes que cuando tienen baja grelina y una restricción en la ingesta realmente responden muy bien. No así los pacientes picoteadores y con estos otros trastornos alimentarios que realmente son cuadros en los que no basta con los cambios biológicos que logramos con la cirugía y necesitamos muchas veces de mucho soporte psicológico para poder mejorar sus conductas alimentarias y lograr el éxito. Otra cosa que me parece interesante es que en algún momento debemos comenzar a discutir los criterios de éxito, tal como acabas de decir, ya que no puede ser que con tratamiento convencional el éxito es el descenso del 10% del peso corporal y mantenimiento como mínimo durante un año, y que le pidamos tanto a la cirugía, que si no baja el 50% mantenido en el tiempo, decimos que la cirugía
ha fracasado. Y creo que podríamos quizá revisar, dado el éxito que tenemos en el corto plazo, pero no los mismos números en el largo plazo, revisar estos números y tener quizás de esa manera a los pacientes con criterios de éxito en mayor porcentaje. Mire, yo estoy en mi oficina. La mitad de los pacientes que miré hoy están en esta lista que he hablado, de pacientes que comen a la noche, que tengan binge, que picotean todo el día. Entonces yo creo que estoy 100% de acuerdo, pero tenemos que buscar criterios un poco más refinados, con scores un poco mejor definidos. Comparto, totalmente. Creo que es algo que nos falta y por eso justamente es que nos guiamos desde el punto de vista empírico, viendo que estos pacientes son los que tienen peor evolución, pero quizás lo que nos tiene que servir, al menos esto, no es para decir este paciente no debe operarse, sino este paciente requiere más trabajo, requiere más atención, requiere que estemos más encima, requiere que le expliquemos que no se trata solo de su peso, que se trata de su conducta alimentaria y que tenemos que mejorar la conducta alimentaria para que luego pueda sostener el peso en el postquirúrgico. Bien. Si alguien quiere hacer alguna última pregunta, porque ya estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Agradezco los aportes de todos. Muchísimas gracias, Almino, por tu participación. Creo que en la próxima clase te estaremos escuchando, si Dios quiere. Sí, bien. Vamos a hacer propaganda en la próxima sesión. La próxima sesión yo presento. Todos estén aquí con nosotros. Exactamente. Así vamos a hablar la próxima sesión de bypass gástrico y bueno, tendremos la oportunidad de escucharlo al Mino al respecto y la opinión de todos los cursantes. No vamos a hablar de bypass gástrico, vamos a hablar de la mejor cirugía bariátrica. Excelente, comparto. Para hacer una provocación, Bueno. No es de la única, no es de la única. Bueno. ¿Hay otra? Bueno, yo los quiero despedir y muchas gracias de los directores de este curso, Almino y yo. Gracias a Marianela, a Pilar y a todos los que estuvieron compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias de todo el equipo de YouLearning para todos ustedes. Que tengan buenas noches y nos despedimos aquí. Hasta luego.